Y pues sean bienvenidos a este nuevo video en el que voy a hablar acerca de algunas de herramientas que podemos utilizar en la suite de Java Swing. Herramientas que nos pueden ser útiles o que pueden parecer incluso dinámicas o curiosas. Así que pues nada más que agregar, vamos a comenzar. Voy a pasar con mi primera herramienta, que en este caso sería mi JDialog. Primero que nada, para crearla puse las librerías. Luego pues pasé a crear la clase principal, en donde pasé a darle un extens JFrame e implementé todas las referencias que me iban a servir para que pudiera realizar este programa. Pasé a crear mi JDialog y le asigné una variable para que tenga los parámetros. Luego le asigné un JButton también a una variable y luego dos labels. Creé mi public principal y pasé a ponerle el set layout. Me creé dos fonts para poder asignarle a los diferentes labels. Luego de esto pasé a crear mi título, en donde le puse ejemplo de JDialog. El JDialog es una ventana emergente en la que nosotros podemos ponerle un mensaje de lo que nosotros tengamos necesidad de que sepa el usuario en cierto momento específico de nuestro programa. Entonces le puse, este es el título del programa, en donde le puse sus coordenadas, su ancho y su altura, es de color blanco, y pues le pasé los parámetros de la primera fuente y lo añadí. Luego pasé a inicializar mi diálogo. Este diálogo no lo añadí a mi ventana principal porque es un diálogo emergente. También tiene coordenadas, ancho y altura. Pasé a crear mi JLabel2. Este JLabel2 también le puse todos sus parámetros. Lo único que cambia es que le pasé el font 2. Es de color rojo, pero este label va añadido a mi cuadro de diálogo, a mi JDialog, como ustedes pueden ver. Luego pasé a crear mi botón llamado desplegar, en donde me va a desplegar el mensaje para que ustedes puedan ver la ejecución en el ejemplo, donde le puse a mi botón también sus coordenadas, su ancho y su altura. Es de color de fondo negro y de letras blancas, y lo añadí. Le puse el action listener para que en el action perform pueda, en el getSource, si el getSource es igual al botón, me va a mostrar mi diálogo, así como se ve acá, dial.show. Al momento de yo darle clic a mi botón, voy a pasar a ejecutarlo. Y como ustedes pueden ver, aquí está mi ventana. Si lo doy en desplegar, me suelta mi JDialog. Así es como se ve un JDialog. Es un mensaje que nosotros le podemos poner los parámetros que nosotros necesitemos mostrar al usuario. La siguiente herramienta que voy a presentarles será el JList. El JList es una herramienta que nos permite enlistar, como su nombre bien lo indica, una cantidad de objetos que nosotros hagamos por medio de una inserción, que es como yo lo representé en este ejemplo. Para crearlo, pues primero pasé a crear mis ventanas. Luego de eso pasé a crear las extensiones para la clase principal, que sería JFrame y Action Listener, que va a ser lo que me va a ayudar a hacer algunas de las funciones. Creé varias variables. En la principal está JList y DefaultListModel. Estas dos van de la mano, ya que una pues va a ser la lista y la otra va a ser la manera en que se va a modelar la lista, por así decirlo de una manera. Pasé a crear un scroll para poder manejar mi lista y tres botones, uno para insertar, uno para eliminar y uno para limpiar. Pasé a crear un text field para insertar y un título para ponerle título a mi programa. Creé mi public llamado ejemplo JList, puse el set layout y aquí, como en el ejemplo anterior que les mostré, también creé fuentes. Pasé a inicializar mi lista y le puse en el selection model single selection, en donde podemos seleccionar un elemento de la lista. Esto me va a servir para poder eliminarlos. Pasé a inicializar mi default list model y creé mi scroll. En este scroll, como ustedes pueden ver, pasé a insertar, por así decirlo, mi JList, y pues ya que por medio de ese scroll voy a poder manejar mi JList. Pasé a crear mis tres botones. A los tres botones les puse su propio título: insertar, eliminar y limpiar. Todos los botones comparten el mismo color RGB y el mismo color de fuente. Luego de eso pasé a crear fuente. Los tres comparten el mismo formato de fuente, y pasé a añadirlos a la lista del Action List. Luego de esto pasé a crear mi
text field llamado componente que me va a servir para insertar. También le puse sus propiedades de ejes y de altura y anchura y el título de mi programa. Aquí lo realmente interesante es el primer método de eliminar, porque por ejemplo aquí voy a evaluar si el índice es mayor a 0, es decir, si seleccioné algo que tenga al menos una letra escrita. Si esto sucede, pues me va a eliminar esa selección, y si no, pues me va a decir que no seleccioné nada. Ese método llamado eliminar componente lo voy a llamar en mi egetSource del botón eliminar, en donde lo voy a llamar y pues me va a hacer la función que está dentro de ese método. Dentro del action performed también tengo el egetSource del botón insertar, que me va a funcionar para insertar datos cuando yo le dé clic al botón. Va a almacenar lo que se extrajo del JTextField en texto, va a añadir el elemento a la lista, se va a representar por medio del modelo que nosotros elegimos y pues al final vamos a dejar en blanco otra vez nuestro TextField. Y por último el botón de limpiar, que me va a limpiar mi lista. Voy a pasar a ejecutarlo y pues vamos a ingresar algunos componentes. Si yo selecciono alguno me lo va a eliminar. Como ustedes pueden ver ahí, lo eliminó. Y si le doy a limpiar me limpia todo mi text, mi JList. Y así es como funciona este JList. La siguiente herramienta que voy a presentar va a ser el JOptionPane. El JOptionPane es una ventana emergente que nos va a proveer de la señalización, por así decirlo, de errores o de algunas otras cuestiones que tengamos en nuestro programa. Nos provee de métodos predeterminados para que nosotros ya podamos solo como visualizar el mensaje que nosotros mandemos a llamar de los métodos. Para crear este ejemplo pasé a crear mis librerías y, como ya saben, en mi clase principal el extends JFrame e implements action listener. Pasé a crear mi JTextField, donde voy a tener dos porque van a ser dos números, y luego el botón de suma. Luego de crear el botón de suma, pues pasé a crear mis 4 labels, 2 para identificar los textfield y estos dos, pues uno para almacenar un resultado y el otro para mostrar el título. Luego de esto, pues pasé a crear mi public principal, donde declaré dos tipos de fuentes con parámetros y todo su estilo. Pasé a crear mi primer textfield. Mis primeros dos textfields les pasé parámetros, uno está más bajo que el otro en el eje Y, pero ambos son exactamente iguales, y los añadí. Pasé a crear mi título, esto va a identificar de qué es el programa. Pasé a crearle sus ejes y sus proporciones, y le pasé los parámetros del font 1. Pasé a crearle su color de fondo como blanco y lo añadí. Creé estos dos labels, en donde son prácticamente lo mismo, solo uno está también más abajo del otro porque van a identificar los textfields, y los añadí. Pasé a crear el botón de suma, le puse un color de fondo en RGB y un color de letra pues ya predeterminado de que me brinda NetBeans. Le puse el font 2, le pasé los parámetros del font 2 así como a los labels de aquí, y lo añadí a la lista de acciones que se van a realizar. Luego ya por último creé mi label de resultado, que almacenar el resultado, y pues tiene los mismos parámetros que los otros dos labels de identificación. Y pues eso es lo importante aquí realmente es esto que va a pasar aquí. Primero que nada, cuando demos clic vamos a crear dos variables de tipo string que van a extraer lo que esté en los textfields. Eso ya extraído, vamos a crear dos variables int, y eso extraído lo vamos a convertir a tipo int para poder operarlo. Convertido eso, vamos a evaluar que si alguna de las dos opciones que pueden ver ahí, si el valor 1 es menor a 0 o el valor 2 es menor a 0 o viceversa, me va a lanzar el mensaje que solo números positivos, y si no, pues me va a operar. Y así ahorita les voy a mostrar cómo despliega los mensajes. Poner -1 y 3 y me dice que solo valores positivos, y si pongo -3 y 1 por ejemplo, solo valores positivos. Ese es el mensaje que, pues como ven acá, es el mensaje del pane que me va a mostrar en el Show Message Dialog. Y pues esto es lo que realiza el JOptionPane. Bien, vamos a pasar con la herramienta siguiente, que sería el JPanel. El JPanel nos brinda un espacio donde podemos también, es un contenedor donde podemos insertar también herramientas. En este caso pues yo hice un ejemplo con un label, ahorita les voy a mostrar cómo. Entonces el JPanel es eso, un contenedor que puede tener herramientas dentro.
Primero que nada, pues pasé a crear mis mismas librerías. Realmente yo importo todas porque no sé si en algún momento voy a utilizar alguna de las que no tengo aquí, pues prefiero tenerlas así. Creé el JPanel, extendí por JFrame. En este caso no tengo el implement de Action Listener porque no tengo acciones o eventos a realizar. Declaré mi private JPanel como pn1 y mi label como mensaje. Pasé a crear mi public principal, en donde creé pues primero que nada mi font. Luego pasé a declarar mi panel 1, le puse sus ejes y sus proporciones. Le pasé a dar un color de fondo en RGB. Y pues añadí mi panel 1 al form. Luego creé el label. El label pues va a tener este mensaje, soy un label dentro de un panel. Pero este label, luego de pasarle sus parámetros, lo curioso aquí o lo interesante es que voy a añadirlo al panel. Es decir, no va a estar incrustado en el form como tal, sino en el panel. Y pues eso es lo curioso de lo que podemos hacer con el panel. Podemos incrustar herramientas dentro de él y el panel va a estar dentro de nuestro frame. Entonces vamos a inicializarlo. Y como ven, esto es lo que aparece. El label está dentro de este panel. Ahí le puse dos colores diferentes para que ustedes puedan diferenciarlo bien. Entonces este label está dentro del panel, no está dentro del form como tal. Entonces pues si yo moviera los ejes de mi label, pues se movería, empezaría a desaparecer, pero de igual manera no se vería en el form. Y así es como funciona esta herramienta. La siguiente herramienta que voy a presentar es una herramienta bastante útil. La verdad me parece muy dinámica que podemos pues implementar. Se trata del Progress Bar. El Progress Bar proporciona de una barra de carga, así como ustedes pueden encontrar en diversas funciones actualmente en cualquier lugar. Entonces nos provee de una barra de carga que va a ir aumentando dependiendo del parámetro que le hayamos pasado. Para crearla, pues primero que nada pasé a crear algunas de estas librerías. Como saben, algunas no uso, pero las tengo de reserva por si las voy a usar más adelante. Pasé a extender por JFrame y creé aquí estas variables. Aquí hay una que no utilicé, pero es porque entre prueba y error pues terminé sin usarla. Primero que nada creé mi progress bar llamado carga, mi timer llamado pro para ejemplificar el progreso de la barra. Pasé a crear este private final llamado action listener, este label llamado car, que realmente solo usé uno, el otro pues también lo creé pero no lo utilicé, y una variable de tipo int. Pasé a crear mi layout dentro de mi public principal y pues pasé luego de esto a crear mi progress bar. Le asigné una nueva instancia de progress bar, le puse sus ejes, donde va a estar ubicado, y sus proporciones. Las proporciones pues debemos ser bastante cuidadosos al seleccionarla porque a veces puede salir de una manera en que no se ve como una barra de progreso. Luego pasé a crear su color de fondo. Aquí en foreground, si nosotros quisiéramos que lo que vaya avanzando sea el color que elegimos, debe ser foreground. De lo contrario pues va a ir como en reversa, va a ser lo que se va a ir desapareciendo. Y al final pues vamos a añadir carga. Luego de esto pues pasé a crear mi label. Este label es bastante curioso la implementación que le di. Ahorita no se los voy a explicar, se lo explicaré ahorita más adelantito. Pasé a darle sus propiedades y le asigné el font que creé, le puse su color en RGB. De fuente y de background le puse un color blanco. Luego lo añadí, pasé a crear este listener. Este listener va a contener el action performed. Como ustedes pueden ver, aquí terminé, porque esta variable me va a servir pues más adelante acá, de la cual vamos a hacer una referencia aquí. Entonces por eso va dentro del action performed, va dentro del action listener. Entonces luego de esto pues pasamos a inicializar la variable x como x más 1 porque va a ir en incremento hasta que el progreso llegue a 100 o el progress bar llegue a su límite. Vamos a la carga, en este caso es mi progress bar, va a extraer el valor de x y va a llegar hasta 100. Lo curioso aquí para usar el label es que aquí yo extraje en una variable de tipo string el progreso de cómo va la barra. Luego esta barra la presenté en un label, en el label que creé. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo se ve. Luego creé el if, donde pues cuando llegue a 100 va a pararse la barra de carga. Voy a mostrarles cómo se ve. Este es el label, como les digo, que implementé. Entonces va a ir mostrando cuánto progreso va de carga. Entonces es bastante curioso y bastante interesante y pues que podemos implementar a
a algunos proyectos que tengamos. Y bien, esas fueron las herramientas que presenté para este video, espero haya sido de su agrado. Y pues yo soy Daniel y sin nada más que agregar, nos vemos hasta la próxima. Adiós.